Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar en unos minutitos más. Estoy esperando a que Natalia, la abogada que va a compartir esta tarde con nosotros esta información, se una. Así que en unos minutitos más comenzamos. Les agradezco la paciencia. Bueno, y para quienes no lo tengan claro quizás o quieran información, hoy día vamos a conversar con Natalia Rabanales, abogada. Ella está trabajando en relación a los proyectos de ley, garantías de la niñez y ESI. Y bueno, con ella vamos a conversar un poco acerca de qué se tratan estos proyectos de ley y cómo en verdad más pueden representar una amenaza para nosotros como padres y para nuestros hijos. Y queremos que ella nos explique en términos a lo mejor un poco más cercanos a todas las personas, qué significa, si tenemos que estar preocupados o no, y cuáles son las acciones como ciudadanos que podemos tomar. Ella se está conectando ahora, así que en cualquier minuto se conecta y comenzamos. ¿Aló? Ay, Hola, Natalia, te estaba justo escribiendo. ¿Cómo estás? hola, bien, ¿y tú? ¿Me escucho? ¿Me veo? Sí, Sí. te escucho perfectamente bien. ¿Cómo estás? Te estábamos esperando. Ah, bien, gracias. Qué bueno. Bueno, yo ya le había contado un poco a las personas que nos están viendo. Estamos transmitiendo en vivo desde YouTube también. Un poco de qué era lo que íbamos a conversar. Que íbamos a conversar contigo acerca de los proyectos de ley Garantías de la Niñez y ESI. Para entender un poco de qué se trata, para que nos expliques cuáles son como las preocupaciones que quizás como padres y ciudadanos deberíamos tener. Pero antes de eso, me encantaría que invitarte a que te presentes, a que nos cuentes, bueno, quién eres, hace cuánto tiempo estás trabajando con el tema de las garantías de la niñez, de ESI, y así un poco las personas que nos están viendo y las que nos van a ver después, te conocen un poco mejor. Bueno, mi nombre es Natalia Rabanales, soy abogado, me dedico especialmente al tema de defensa de derechos humanos. Durante estos últimos 4 meses estoy trabajando con la comunidad civil de padres que han formado una agrupación que se llama Conectados por la Infancia. En esta agrupación nosotros seguimos las comisiones que se hacen tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Vamos estudiando los proyectos de ley que se están trabajando actualmente y bueno, ahí nos hemos podido dar cuenta de que en su gran mayoría son atentatorios hacia las garantías de los niños y hacia el derecho preferente que tenemos los padres respecto a nuestros hijos. Natalia, de pronto nos podrías explicar como en breves palabras en qué consisten los proyectos ESI y el proyecto de garantías de la niñez para aquellos que no conocen ninguno de estos proyectos. Bueno, esto corresponde a una batería de leyes que se están tramitando a propósito de la situación de los niños del Sename. Todo esto nace, son iniciativas de ley que se gestaron a raíz de las vulneraciones graves y sistemáticas que han sufrido los niños del Sename por agentes del Estado. Entonces, en ese contexto es que se comienzan a trabajar leyes proyectos de ley que supuestamente van mira a mejorar la situación de esos niños, pero con el devenir del tiempo esos proyectos fueron alejándose de la idea matriz y se fueron transformando en proyectos de ley, a mi juicio personal, de corte más bien totalitario. El proyecto de ESI, de Educación Sexual Integral, se está tramitando actualmente en la Cámara de Diputados, consiste
supuestamente en una educación sexual integral que recibirían los niños desde antes de entrar a la educación básica, desde la prebásica, incluyéndose a la cuna inclusive. Y este proyecto tiene características que yo considero que son perjudiciales o contrarias a lo que se entiende por un proyecto de ley que vaya en miras de entregar una educación sexual integral a los niños. Primero, porque tiene una perspectiva de género que tiene más bien un sesgo ideológico que educacional. Y segundo, porque se establece la educación sexual integral como un derecho humano. Cuestión que es contraria a nuestra legislación, ya que en nuestra legislación los derechos humanos nacen o emanan desde la naturaleza del ser humano, porque el ser humano es quien es. Por lo tanto, los derechos humanos son de un espectro amplísimo. No necesariamente, no, de hecho, no son entregados por las personas, no son entregados por un legislador, sino que son inherentes al ser humano por ser quien es sin ninguna clase de condiciones. Basta con que tú pertenezcas a la especie humana para que seas titular de derechos humanos y que esos derechos humanos se deban respetar en cuanto a tu dignidad. Este proyecto de ley se aleja de eso y quiere establecer categorías de derechos humanos, lo que significa que vendría siendo el legislador quien determine qué es un derecho humano y qué no es un derecho humano. Lo que para ninguno de nosotros es conveniente, porque como tú sabes, los legisladores van cambiando, las mentalidades van cambiando, por lo tanto se pierde la certeza de los derechos que se te reconocen y los que no se reconocen. Eso en principio. El segundo aspecto negativo que tiene esta ley es que termina con la libertad que tienen las familias de escoger la clase de educación que le quieren dar a sus hijos y la libertad de conciencia, la libertad de culto, el derecho preferente de los padres se ve plenamente trastocado, ya que esta ley se aplica de forma general, no hace una distinción. Esta ley no considera, por ejemplo, las creencias religiosas que pueda tener alguna familia, no considera a los niños que tengan alguna necesidad especial, como por ejemplo los que tengan algún diagnóstico de autismo o alguna discapacidad, o que tengan un grado de madurez inferior, sino que se aplica por parejo sin hacer ninguna distinción. Se aplica según los criterios del Estado. Y además se aplicaría de forma obligatoria. Perfecto. Entonces, esos son los aspectos que yo considero, de los que me acuerdo hasta el minuto, que son más negativos y bueno, sobre todo porque preocupante. Sí. Por otro lado, o bueno, dime. Sí, no, ella bueno, yo te había comentado, ¿cierto?, que el día de ayer había recibido unos comentarios en Instagram, mientras estaba haciendo la difusión de esta conversación que íbamos a tener el día de hoy, y habíamos acordado que podíamos comenzar también haciendo comentarios o respondiendo a esos comentarios, en el sentido de que por lo que yo me he investigado y lo que yo he escuchado, pasa mucho que la forma en la que nos están, no sé, promocionando o están difundiendo estas leyes o estos proyectos de ley distan un poco de lo que podría ser el resultado final, ¿cierto? Y en mi opinión personal creo que no sería la primera vez que nos enfrentamos a una situación así, que nos dicen que una ley va a ser de una forma, pero el resultado termina siendo muchas veces nada favorable para la mayoría de nosotros, y ahora, bueno, estamos hablando un poco de los niños. Entonces yo quería leerte uno de los comentarios para que después podamos, para que tú después nos digas tu opinión respecto a esto. Entonces, te voy a leer. Lo dejo solo a modo de reflexión. Alguien dijo una vez, cuando se permitió el divorcio, ahora todos se van a divorciar y será un desastre para la sociedad. También cuando se terminaron las diferencias entre hijos naturales e ilegítimos. Ni un desastre ha venido de esas leyes. Por el contrario, son argumentos que se tienden a utilizar
cuando avanzamos hacia una sociedad más progresista. Respecto de la ley, decimos, perderemos la autonomía de educación de nuestros hijos, igual como exageramos y le damos un aire catastrófico a leyes de matrimonio igualitario, adopción homoparental, etc. Extrañamente, siempre lo catastrófico se presenta cuando queremos un poco más progresistas como país, que ser un poco más progresistas como país. Ese es uno de los comentarios. Si quieres, nos cuentas cuál es tu opinión al respecto. Bueno, mi opinión es que no existe punto de comparación entre la ley que se aprobó del divorcio, que regula relaciones entre adultos que han tomado su decisión de no permanecer juntos y que han tomado una decisión como adultos capaces de goce y de ejercicio. Por lo tanto, también capaces de hacerse cargo de las consecuencias que su decisión va a traer. Es muy diferente legislar cuando estamos hablando de niños, que tienen como principales garantes sus propios padres, no el Estado. Yo encuentro extraño este concepto de progresismo que tiene la gente, porque para mí el progreso es algo muy distinto, quizás tenemos algún problema conceptual ahí, a la forma en que se plantea en esa misma pregunta o en esa misma reflexión que tú me haces, porque el progreso parte porque el ser humano se desarrolle de forma libre. El progreso parte porque el ser humano sea capaz de ser autónomo y tomar sus propias decisiones, sus propias elecciones. No entiendo dónde está el progresismo cuando va a ser el Estado quien va a decidir por ti. No entiendo cuál es el avance en el momento que se están haciendo leyes que en lugar de hacer un avance retrocede a los tiempos pretéritos en que existía una majestad, un rey todopoderoso y los súbditos, de los que ese rey podía disponer cómo los casaba, con quién los casaba, qué hacía con los hijos de esos súbditos, cuánto tributo pagaban y estaban para servirlo. Entonces yo, en lugar de ver que existe algún grado de progresismo con esta ley, yo veo todo lo contrario, yo veo una involución, porque deja el ser humano de ser libre y de ser soberano y pasa a ser dirigido por el Estado, quien se entromete en lo más íntimo de su vida, en lo más privado, en lo más personal, en lo más propio que son los hijos, porque en esta ley, con toda la campaña publicitaria que se acompaña en estos proyectos, existe una manipulación en el lenguaje que es perversa. Por ejemplo, te dicen, los padres que se oponen a esta clase de leyes ven a sus hijos como objetos. Es todo lo contrario. Nosotros vemos a nuestros hijos como sujetos que tienen el derecho de ser formados de la forma que sus principales garantes lo estén formando bajo esos valores y que después tendrán el derecho de escoger por sí mismos otra clase de valores o otra clase de conceptos. Pero no puede ser el Estado el que introduzca a través de una ley una idea determinada en un niño, en otra persona. No puede ser el Estado el que determine a partir de qué edad el niño va a tener un contacto o un intercambio de información de connotación sexual o de significación sexual con un adulto extraño al círculo protector del niño. Entonces, ahí es cuando a ellos se les cae la teoría de que somos nosotros los padres quienes vemos a nuestros hijos como objetos, toda vez que el Estado que dice, yo como Estado decido qué aprende este niño, a qué edad lo aprende, quién se lo enseña y mantengo a sus padres al margen. Eso no tiene nada que ver con el progresismo, todo lo contrario. Natalia. Progresismo. ¿Mm? Sí, es que, perdón que te interrumpa, es que estaba pensando en la información que nos estás entregando, y aparte de la pérdida de libertad, según lo estoy entendiendo, tú me corriges si no es así, pero entiendo también que estamos perdiendo un punto importante en términos de diversidad de educación, porque si el Estado en el fondo determina
qué es lo que los niños la forma en que todos los niños van a ser educados, perdemos un punto súper importante en términos de diversidad, porque perdemos la diversidad que hoy tienen los colegios, o la capacidad que tienen los colegios de crear sus propios programas de educación en base a los lineamientos que le entrega el Estado, ¿verdad? Exactamente, en eso tú tienes toda la razón. El proyecto de ley, en ese sentido, viene a ser discriminatoria. Viene a ser completamente discriminatoria respecto de las personas que tienen alguna creencia o alguna religión o alguna situación distinta que les dificulte entender la sexualidad, o que les dificulta a esos niños entender la sexualidad de la forma en que el Estado la quiere imponer. Porque además no hay que perder de vista que la sexualidad o la intimidad de todo ser humano, de la edad que sea, es algo que pertenece a su esfera íntima y a su propia autodeterminación. Por lo tanto, el Estado no puede uniformar criterios e imponer que los niños piensen desde chiquititos, programarlos para que piensen de una sola forma. Y esto no tiene nada que ver con homofobia, ni tiene nada que ver con discriminar otro tipo de tendencia o de opciones sexuales. Todo lo contrario. Si un niño tiene una tendencia sexual distinta, ese niño tiene todo el derecho, y eso es lo que el Estado no entiende, ahí está vulnerando un derecho, tiene todo el derecho de decidirlo por sí mismo, de descubrirlo a la edad que su propio desarrollo se lo permita, de ser él quien requiera la información, no que vaya un extraño y le introduzca una cantidad de información a la fuerza, sin tener tampoco claridad del grado de madurez que tenga ese niño. Un niño de 4 años, 2 niños de 4 años pueden tener la misma edad biológica, pero tienen una madurez y un desarrollo distinto, y tienen una formación cultural diferente. No va a entender lo mismo un niño de padres testigos de Jehová que un niño de padres homosexuales, no lo va a entender de la misma forma un niño de padres musulmanes que un niño de padres católicos. Lo van a entender, las cosas las van a ver de forma distinta. ¿Por qué tienen que terminar con la diversidad? Con las diferencias que son propias de todo ser humano. Lo que se ve con estos proyectos de ley se busca es uniformar una sola realidad, deconstruir y cambiar una idea. Cambiar una idea que viene desde el ser humano por ser quien es, por ser autónomo, distinto. Nosotros somos seres únicos e irrepetibles. Entonces el Estado no puede influir de esa forma en el fuero interno de las personas, y mucho menos de niños tan pequeños, desde que son tan chicos. Sobre todo, además, considerando que las necesidades de los niños no son únicamente de tener una educación sexual integral, que en ningún caso digo que no deben tenerla, pero deben tener una educación sexual integral, primero acompañada de sus padres, no al margen de sus padres. Debe ser una educación sexual que se base en el afecto, que se base en las relaciones sanas, y no que se base, por ejemplo, en decirle a un niño que se debe masturbar porque es lo mejor que hay, cuando nadie dice que es malo, pero es algo que es íntimo del niño. Es algo que permite, por ejemplo, la masturbación es un elemento que permite que un psicólogo pueda determinar si un niño está siendo abusado o no. Si tú lo naturalizas, si tú haces de eso una práctica habitual, según los estudios que nosotros hemos realizado como Conectado y los que yo he realizado por mi cuenta, un niño se va a autoexplorar entre los 2 y los 5 años, incluso lo va a hacer frente a sus compañeros porque para él es algo natural. Él no lo ve con una significación sexual ni de placer, sino que él se está conociendo. Pero es un indicador para los psicólogos, por ejemplo, si un niño mayor de 5 años se masturba compulsivamente o de una forma más frecuente, eso es un indicador de abuso sexual. Si al niño le están diciendo en el colegio que se tiene que masturbar y que es prácticamente un ejercicio, ¿cómo un psicólogo va a poder determinar si pasado un rango de edad ese niño se está masturbando porque lo aprendió en el colegio o porque hay un adulto abusándolo? Un adulto que puede ser de su propia familia incluso. ¿Cómo el niño va a poder
acusar un abuso sexual si en el colegio está teniendo intercambio de información sexual de forma frecuente con extraños? Lo va a naturalizar. Además que se les pretenden implementar planes a los niños sin haber primero determinado lo más importante. ¿Quién se lo va a enseñar? ¿Qué capacitación va a tener ese profesional? No se le está permitiendo a los padres que lo hagan como algo optativo, sino que es algo impuesto, so pena de no reconocer los estudios o no reconocer al colegio que no quiera implementar esta clase de educación. ¿Qué pasa? Fondo, o sea, no están dejando sin ninguna libertad de elección ni opción en el caso de que esta ley avance. Claro, sí. Yo no podría elegir un colegio que no se quiera acoger a este sistema, ni tampoco podría, en el fondo, decidir si me parece este tipo de educación adecuada o no para mi hijo, porque sería a diferencia de lo que hay hoy, en que los colegios tienen la libertad de poder crear un programa en términos de educación sexual, y que va acorde también a su programa educativo, y en ese sentido estaría de acuerdo también con el que los padres quieren elegir y por eso eligen también un colegio. No existiría en el fondo tampoco esa libertad, sino que sería para todos igual, y además, como dices tú, sería una educación impuesta. Esa es una de las principales preocupaciones que tendríamos que tener hoy, mientras en el desarrollo o las posibilidades de que estas leyes se aprueben, ¿no? Bueno, y esta campaña, como te decía, de imponer esta clase de leyes, tiene también una connotación de manipulación muy grande. O sea, los diputados que están por esta ley, los gestores de este proyecto de ley, asumen que los padres que se oponen son potenciales abusadores de sus hijos. O así lo hacen ver. Si usted se opone, si usted no quiere esto, seguramente usted tiene algo que ocultar y usted es el que abusa a su hijo. O sea, primero se nos ha faltado el respeto como sociedad. A los diputados que están detrás de este proyecto de ley se les olvida de repente que ellos no llegaron ahí por su gran desconocimiento, no, o sea, supieron ir, engañaron a la gente, le sacaron el voto y se instalaron ahí. Porque siendo franca, ninguno es experto ni en sexualidad, ni en derecho, ni en psicología infantil, y los asesores que tienen y que pagan tampoco lo son. O sea, ellos traen ideas de afuera, traen ideas de afuera que han tenido efectos nefastos afuera. Nefasto, o sea, la cantidad de niños abusados sexualmente al interior de los mismos colegios o por otros adultos en Argentina, después de que se ha implementado la ESI, es brutal. La cantidad de demandas que existen en Argentina por abuso hacia niños en el contexto de la enseñanza ESI es tremenda. La cantidad de problemas que se han suscitado en Canadá, por ejemplo, en donde los niños han tenido que soportar que vaya un adulto y se desnude y se masturbe frente a ellos, aunque esté con ocasión de la educación sexual integral, aunque sean niños de tercero básico, asimilándolo a Chile, eso ha pasado. Entonces, teniendo esos antecedentes, esta gente te dice que cuando tú te niegas es porque tú estás abusando de niños. Bueno, yo lo veo al revés. Yo veo que aquí hay una tendencia a normalizar la pedofilia porque además esta ley en conjunto con la de garantías de la niñez establece que según un grado de autonomía progresiva, que es algo que ellos dicen que acaban de descubrir cuando la autonomía progresiva es un proceso natural de todo ser humano, pero ellos lo quieren establecer como por ley, si la autonomía de un niño menor de 18 años lo hace pensar que tener relaciones sexuales con un adulto mayor de 18 años y de ahí para arriba, de la edad que sea, puede ser de 50 años, no se estaría considerando como un abuso, porque el niño consintió, según su autonomía progresiva y su derecho a autodeterminarse. Entonces, estas leyes tienen un buenismo en el discurso que finalmente van a traer consecuencias muy malas, que en ningún caso se pueden comparar a las consecuencias que ha traído un divorcio, que dicho sea de paso, si bien es cierto, no fueron las consecuencias catastróficas que los sectores más conservadores vaticinaban después de que se implementara o se aplicara esta ley de divorcio, sí ha traído la ley de divorcio y está aprobado por estudios, cambios que no son positivos en la sociedad. Los niños de padres separados son propensos a tener menor, un desarrollo académico
inferior a los que viven con los padres juntos. Y advierto al tiro, no soy conservadora, yo soy separada. Tienen más problemas de depresión, más inseguridad, y eso hay estudios que lo certifican. Obviamente que nadie se va a suicidar, ya es algo súper normal. Es mejor que la familia, cuando no está bien constituida, no se lleva bien, los padres se separen, pero eso tú no lo puedes comparar con intervenir en el fuero interno de un niño que se está formando y con privar a los padres y al mismo niño de que sean formados según los criterios que los padres, que son generalmente, porque también hay padres que vulneran y eso no lo podemos desconocer, pero muchísimo menos que lo que vulnera el Estado, que se le impida al niño que se críe bajo las directrices que tiene su familia. En regla general, va a ser la familia siempre la que quiera lo mejor para sus hijos, no van a ser sus enemigos, son sus protectores, los llamados por el derecho natural y por el derecho positivo a proteger a los niños, no el Estado. El Estado tiene que mantenerse vigilante, tiene que tener un rol subsidiario, no intervencionista, como lo está haciendo ahora, no impositivo ni totalitario. Sí, no, o sea, creo que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que con todo lo que hemos conversado hemos aclarado bastante o hemos comentado bastante el segundo comentario, pero de todas formas me gustaría leértelo para ver si te gustaría agregar alguna otra cosa más. Y bueno, ahí seguimos. También recordarle a las personas que pueden hacernos preguntas a través del chat, ya sea en YouTube o aquí en Zoom. Y le pido, bueno, a Satia y a Sebastián o a Romy que me ayuden con las preguntas. Bueno, aquí voy. El Estado debe garantizar los derechos de los niños. En base a esto, entonces, no deberían existir leyes que obliguen la educación, puesto que queda a criterio de los padres si los niños la reciben o no. Proteger la infancia es justamente darle derechos a los niños, más allá de las visiones personales de las familias, darles educación y permitirles un grado de autonomía. El Estado debe también garantizar la educación sexual. ¿O acaso un niño puede ser privado de educación en matemáticas solo porque sus padres así lo desean? ¿No es la educación sexual exactamente lo mismo? Asimismo, el derecho de expresarse libremente en una marcha, si así lo desean, o de abortar si encuentran en una situación que lo amerita, considerando su legalidad en tan solo 3 causales. O solo deben verse obligados por lo que sus padres consideren. Respecto del derecho a aborto, recordemos que la mayoría de los abusos se comete dentro de la familia. No sé si sería la defensora de la niñez la que escribió eso, porque como escuchar algo súper... Sí, es como yo tampoco estoy algo muy de aprendido acuerdo. y repetido. Pero yo creo que, ¿sabes qué? Muñoz. Tengo la sensación de que de repente este puede ser la sensación de alguien que a lo mejor no se ha interiorizado en el tema y por eso me pareció importante tocarlo y discutirlo hoy, porque creo que a lo mejor que las personas que se han informado en base a la publicidad que tú mencionas que se ha hecho de estas leyes, podría efectivamente tener este tipo de discurso. Esa es la sensación que me queda y por eso me pareció también importante comentarlo contigo, para poder mostrarle a las personas que si bien puede ser el discurso y la forma en la que nos están tratando de convencer de que esto es positivo, tenemos como las herramientas, la información y los conocimientos a través de personas como tú, que nos pueden mostrar que no es así, que esto no es lo que están buscando las leyes. Yo tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas. La verdad es que definitivamente la educación sexual de un niño no es como una clase No de es lo mismo que matemáticas. la matemática. O sea, Siento de que hecho, es tú un puedes... tema muy delicado. De hecho, se distingue generalmente entre cuando tú ya sales de la enseñanza básica, tú puedes tomar un electivo de seguir una enseñanza media más enfocada a la matemática y más enfocada a lo humanista. Quizás tú tienes el derecho y toda el derecho, si valga la redundancia, de escoger, ¿cierto? Porque eso va a depender más de tu gusto personal o de lo que te quede más fácil aprender.
La sexualidad no se puede comparar con la matemática o con el lenguaje o con la historia. La sexualidad es parte esencial de todas las personas. Yo como abogado renuncié totalmente a la matemática porque sin los dedos yo no cuento. O sea, de verdad no puedo. En cambio, la parte verbal me queda mucho mejor. Es una opción, ¿me entiendes? En cambio, es una opción de acuerdo a tu capacidad intelectual o a tu gusto personal. Bueno, con la sexualidad pasa lo mismo, con la única diferencia es que es algo con lo que nosotros nacemos. Es algo esencial, que es parte de nuestra identidad. Y aquí yo no estoy haciendo una distinción de que si eres hombre, eres mujer, eres homosexual, heterosexual, bisexual, me da lo mismo. Estoy diciendo que es parte de la esencia de una persona. Y esa persona es la única que puede decidir cómo va a llevar esa sexualidad. En eso no tiene nada que influir el Estado, nada que influir el Estado. Y los padres son los que tampoco pueden influir, pero sí pueden guiar, pueden acompañar. Y no solamente pueden, deben. Lo que tú me leíste, y para serte bien franca, que es uno de mis defectos más grandes, es como el discurso que dan las mamás o los papás flojos. Porque es súper fácil desentenderse de los hijos y dejar que el Estado se haga cargo. Oye, pero si yo trabajo, yo traigo la plata, yo lo visto, yo le pago el internet, yo le compro las zapatillas de marca, yo me desentiendo y lo dejo ahí con el videojuego y el resto que lo haga el Estado. Porque cuando un padre no quiere asumir la responsabilidad que tiene sobre estos hijos, va a quedar súper cómodo con estas leyes. Va a ser ideal para el papá que la niñita si quiere vaya y aborte, no importa que tenga menos de 14, menos de 18 años y que en la cirugía de aborto, que no es a sacar una muela, dicho sea de paso, o sea, es una cirugía mayor con todos los riesgos que implica una cirugía mayor, con todo el trauma que implica, tampoco te va a ir a sacar una de carne, por mucho que pienses en otra cosa, vas a ir a terminar con una vida que llevas dentro. Y no conozco ninguna mujer que después de hacerse un aborto salga riéndose feliz muerta. Muerta la risa que salga a festejar. Quizás festejan antes, cuando no han pasado por eso, salen con los pañuelos verdes, se ríen y echan la talla. Pero te aseguro que una vez que pasan por eso, por ese trance, no se sienten felices. Porque no es un chiste. Entonces, si alguna madre está desnaturalizada de decir, ay, que mi hija vaya y aborte, no importa que yo no la acompañe, no importa los riesgos clínicos que esta niña pueda llegar a tener, no importa el trauma que pueda sufrir, no importa que se sienta sola, total, el Estado le dio permiso y yo la verdad tengo que chatear. O yo la verdad tengo que trabajar más horas para llevarle más cosas materiales. Bueno, obviamente que para esa clase de padres estas leyes quedan como anillo al dedo. Pero vemos padres responsables también. Habemos padres que queremos hacernos cargo de los niños que traemos al mundo y no se los queremos entregar al Estado para que el Estado nos diga qué es lo mejor para ellos porque tenemos el suficiente discernimiento para saber nosotros qué es lo mejor y para poderlos guiar también para que ellos cuando tengan la edad tomen las mejores decisiones. Aquí en ningún caso yo estoy diciendo que los padres deben someter a los hijos a todos sus designios, no, pero los padres los deben proteger, guiar y acompañar en la toma de decisiones. El Estado no puede hacer los padres a un lado. Y los padres no pueden ser tan irresponsables de traer hijos al mundo para que diga el Estado qué tienen que hacer con ellos, porque resulta que la ley no se puede transformar en un manual de instrucciones para criar a los hijos. La ley nunca ha tenido esa función. La ley, la función que tiene es regular la vida en sociedad, es garantizar que las personas ejerzan sus derechos sin pasar a llevar los derechos de otros. Pero no es un manual que te dice cómo vivir, qué hacer y qué dejar de hacer al interior de tu casa. Los hijos no son una tele que tú te compras y que la ley va a ser el manual que te indique cómo lo tienes que usar. Son seres humanos que nacen de ti. ¿Quién mejor que tú va a saber qué es lo más bueno para tu hijo? ¿Quién lo va a querer proteger mejor que la propia madre, que el propio padre cuando son preocupados? Porque cuando hemos tenido hijos para ponerlo en la foto del Facebook y vernos bien bonitos, pero después lo dejamos ahí, o en manos de la nana, o en manos del Estado, o en manos del colegio, en manos de los tíos, bueno, no estamos hablando, nunca vamos a ver la ley, esta clase de leyes de la misma forma. Habemos padres que nos queremos ser responsables de nuestros hijos, y hay otros padres que no se quieren hacer cargo de su hijo y que entre el Estado más órdenes les dé y más instrucciones les dé van a estar más cómodos porque
Perdónenme la expresión porque el cacho no va a ser de ellos. Pero incluso para esos padres que piensan de esa forma, yo les tengo que informar. La ley de garantía, el proyecto de ley de garantía, por ejemplo, se autoriza, el legislador autoriza a que los niños puedan salir a marchas que denominan pacíficas. Del 18 de octubre en adelante nos dimos cuenta que de pacífico esas marchas no tienen nada. Fuera de los colegios emblemáticos se tiraban molotov, habían niños que terminaban quemados, habían otros tantos que salían a destruir lo que tenían a su paso. Bueno, a los grandes pensadores del proyecto de ley de garantía se les olvidó considerar que en el Código Civil los responsables legales de los niños de menores de 18 años son los padres o el adulto que lo tenga a su cargo. Lo que significa que en el evento que un niño, en el contexto de una marcha pacífica, un niño o un adolescente, sea lesionado, el Estado le dio el permiso, pero el que va a tener que pagar los gastos médicos van a ser los padres, por ejemplo. O si el niño fue la bendición y rompió una vidriera o rompió una señalética, el que va a responder pecuniariamente también va a ser el padre que lo tenga a su cargo. ¿Y te parece justo a ti que el Estado le dé permiso y el que se haga cargo de las consecuencias si pasa algo sean los padres? O sea, no. A los padres se les quita el derecho, pero se les dejan las obligaciones. Y el Estado no asume. En ninguna parte la ley dice, entonces serán eximidos los padres de cualquier daño o perjuicio que cause su hijo en el contexto de una marcha. Eso no lo dice. Por lo tanto, le dicen, oye, anda, marcha tú, si nosotros del Estado somos súper buena onda, anda tú, rompe todo lo que quieras, total, tus papás pagan. Así es la ley al final. Si a alguna madre le parece una garantía que una adolescente vaya solita a una clínica y se haga un aborto, y que con esa niña pueda ocurrir cualquier cosa, chuta, le preguntaría o le invitaría a no tener más hijos, porque realmente pensar de esa forma es no ser capaz de hacerte responsable de los niños que traes al mundo. Y endosarle la responsabilidad al Estado, que es una entelequia. Tampoco es una persona. El Estado es una entelequia compuesta por un montón de órganos y organismos que no siempre funcionan bien. Y la mayor prueba de que los órganos y organismos del Estado no funcionan bien son los 1.313 niños que han desaparecido, que han sido muertos, violados y torturados al interior de los centros de Sename. Entonces, un Estado que de los niños que se ha hecho cargo consigue esos resultados, yo no espero que tome decisiones por mí respecto de mis hijos. Y no creo que ningún padre responsable quiera hacer una cosa así. No, absolutamente, sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que gran parte de lo que comentas son las cosas que en el fondo como padres nos tienen que preocupar, y tenemos que encontrar la forma de hacernos escuchar, porque me parece que es muy preocupante lo que está sucediendo. Y como bien dijiste hace un rato, si bien de alguna forma llegaron los parlamentarios ahí, pero se deben a nosotros, al pueblo, no a otros. Lo que pasa es que parece que bien seguido se les olvida, pero están ahí para legislar para el pueblo, no para unos pocos, y debiera ser siempre pensando en lo que es mejor para todos, ¿no? Natalia, me gustaría también hacerte una consulta. Yo, dentro de las cosas que había hecho, había escuchado otra entrevista tuya que hiciste hace algunos días, en donde hablabas un poco de que hay otros cambios u otras cambios de ley o propuestas de ley. Yo no tengo nada que ver con el mundo de de la política de las leyes, así que pido mis disculpas por los términos poco técnicos que debo estar usando. Pero sí me acuerdo que hiciste un comentario que me parece muy importante también de mencionar ahora, que tenía que ver con que en el fondo estos proyectos de ley, como otros asociados que tienen que ver, por ejemplo, con el artículo 365, se debilita el marco legal que, por ejemplo, castiga la pedofilia. Y me parece también súper grave porque en el fondo estamos promoviendo, o las personas que están detrás de estas leyes o de estos proyectos de ley, están promoviendo, ¿cierto?, las garantías de la niñez, la protección de la infancia, y al mismo tiempo estamos viendo que por otro lado se está disminuyendo el marco legal que define o que castiga, por ejemplo, la pedofilia. Entonces, como que no se entiende. Me gustaría que nos explicaras un poco de eso.
Claro, la derogación del artículo 365, que es el artículo que está contemplado en el Código Penal, que castiga o pena el acceso carnal de un adulto mayor de 18 años respecto de otro menor de edad del mismo sexo. Efectivamente, en la práctica lo que hace es despenalizar la pedofilia. Lo que terminó, gracias a Dios, de buena forma, y justamente por la presión que hemos hecho los ciudadanos, ese proyecto, según entiendo, la última información que recabé yo, se retiró. Le quitaron el patrocinio a algunos de los diputados que lo estaban promoviendo. Pero estos proyectos de ley van enfocados a eso, con discursos buenistas, como el amor es amor, por ejemplo. El amor es lo más lindo que hay. El amor entre niños es lindo, el amor de una madre hacia su hijo, de un padre hacia su hijo, es hermoso. Pero los pedófilos dan ese mismo discurso cuando hay un hombre de 50 años enamorado de una niña de 12. Y si esta ley entiende que una niña de 12 tiene el grado de madurez necesario y según su autonomía progresiva va a consentir una relación con un hombre de 45, 50 o 30 años, o al revés, una mujer de esa edad con un niño, entonces claramente esto va apuntando a que los adultos puedan acceder a los niños con mayor facilidad y con la excusa de que el niño consintió. En un país donde un niño es inimputable porque no tiene suficiente discernimiento para cometer un delito, se va a entender que sí tiene suficiente discernimiento para que un adulto tenga relaciones sexuales con él. Entonces, ese sinsentido, esa debilidad en el discurso que ellos entregan es la que no se entiende. Porque tampoco se entiende, por ejemplo, que el Código Penal contemple castigos, penas para contra el adulto que presente imágenes de significación sexual. Ni siquiera estamos hablando de pornografía. Imágenes, láminas o videos de significación sexual. Que un adulto se lo presenta a un menor de edad. Es penado por la ley actualmente en Chile. Pero resulta que con el proyecto si tú lo vas a poder hacer en sala. Tú vas a poder en el contexto y con la excusa de que están en una clase de educación sexual hacer exactamente lo mismo que está penado en el código, porque en ninguna parte el proyecto de ley dice quién y cómo va a entregarle esta educación sexual a los niños. Lo que yo te puedo decir que en otros países va gente que no tiene una preparación académica, han ido travestis, no tengo nada contra ellos, porque entre adultos travestis hagan lo que quieran, pero no creo que sea muy educativo que un travesti se desnude entero frente a niños de 5 años, como ocurre en España, como ocurre en Argentina. Entero, o sea, con todos sus genitales al aire para mostrarle que su cara es de mujer, pero sus genitales no. Para hacérselo así de explícito, ¿tú crees que es una buena manera de enseñarle a un niño, por ejemplo, que hay diferencia sexual? O que como en España les digan que 2 veces a la semana las niñas deben ir vestidas de niño y los niños deben ir vestidos de niña porque la sociedad heteronormada les puso un nombre masculino o femenino, pero ellos tienen que pensar si realmente son niños o son niñas. ¿Tú entiendes de qué manera tú esculcas en el fuero interno de esos niños tan chiquititos y los confundes? Si el niño puede ser homosexual, ningún problema, pero él lo va a ir descubriendo solo. Lo va a ir descubriendo a medida que pase el tiempo. Y los padres, obviamente, que tenemos la obligación de acompañarlo, de aceptarlo y de educarlo para que él pueda insertarse en la sociedad con su homosexualidad de la mejor forma. Pero eso no significa que el Estado va a tener derecho a decir a los 3 años, oye, a ti te pusieron Juan, pero la verdad es que porque tu mamá quería que fueras hombre, quizás tú eres Juana. O sea, ¿cómo? Eso yo no lo veo como una educación. O cómo destruyen el lenguaje para implementar esta educación. Niños, niñas y niñes. Y recorren las vocales completas, los ñoños, toda la cuestión. Entonces, eso, ¿qué clase de educación es? Hay tanto término genérico en que va a incluirse toda clase de personas, como por ejemplo personas. Ustedes, personas que me escuchan. Público presente, tú lo puedes decir así. Pero hay una manipulación de agotamiento del lenguaje que te hacen una fila larga de cosas que te cansan, como buenos días, señoras, señores y señores, no sé cómo es que le dicen, y después niños, niñas y niñas.
Si yo no tuviera clara mi orientación sexual, o si yo me sintiera hombre, te juro que me molestaría que me dijeran niñe. Yo preferiría que me dijeran niño. Pero decirle niñe a alguien es como decirle, ¿sabes qué? Tú no eres nada. Tú no eres ni niño, ni niña, eres niñe. Se supone que si el niño se identifica con otro género, va a querer que lo llamen de acuerdo al género que él siente que tiene. Entonces, todo esto está tan mal construido, está tan mal redactada esta ley, y además, estas dos leyes, en realidad, que hay varias que van entendiendo lo mismo, pero estamos enfocadas en estas dos, que además las garantías reales que traen ya se encuentran contenidas en otros textos legales. Por ejemplo, el proyecto de ley de garantía de la niñez parte en uno de los artículos diciendo que los niños son sujetos de derecho, como si se hubiese descubierto América ayer. Los niños en Chile han sido siempre sujetos de derecho. No es una garantía que le acaba de entregar el Estado. Desde que el Código Civil existe, los niños son sujetos de derecho desde el minuto en que nacen. Entonces, legislar sobre cosas que ya están establecidas, ocupar un lenguaje manipulador y buenista para que se aprueben ciertas leyes que siquiera son obra de su patrocinante, de los diputados, los parlamentarios que las presentan, sino que son copias exactas de leyes que están traídas desde afuera y que han dado resultados nefastos en los países donde se han aplicado. O sea, tú le estás pagando cuántos millones de pesos a esta gente para que agarre un proyecto de ley que se publicó en España o en Argentina, lo copie textual acá y después lo va a pasar como que fue una idea de ellos. Y sabiendo además los resultados que han habido en esos países. Natalia, sí, bueno, me parece, como ya lo dije, preocupante la situación. Me parece que había alguien que quería hacer una pregunta, puede ser, Begoña, no sé si quieres abrir el micrófono y contarnos, me parece que habías levantado la mano, yo aquí me están soplando. Puede ser que ahora no nos esté escuchando, Begoña. Bueno, no sé si alguien más tiene ganas de compartir o... Ahí está. Yo. Romy, cuéntanos. Hola. A mí me gustaría, bueno, agradecerle a Natalia en primer lugar por darnos esta información que es súper valiosa para nuestros hijos, para nosotros. Y no sé, me gustaría que nos dijera qué podemos hacer desde nuestra individualidad como para poder apoyar, para proteger a nuestros hijos. Bueno, mira, yo creo que lo que nosotros debemos hacer es comenzar a ejercer nuestro derecho a ser oídos, nuestro poder de soberanos que tenemos y exigirle a los parlamentarios que se sometan a su mandato constitucional, que es de primero hacer cumplir y respetar la constitución política, porque por lo demás estos proyectos de ley son abiertamente inconstitucionales y esto va muy de la mano con necesidad que tienen imperiosa de cambiar la constitución. Estos proyectos de ley con la constitución actual son inaplicables. Porque tienen un montón de artículos y en su esencia son inconstitucionales por ser totalitarios en su esencia. Entonces, lo principal yo creo que es seguir las comisiones donde se están legislando estos proyectos, manifestar nuestro parecer, escribirle a los parlamentarios. Nosotros, como Conectados por la Infancia, estamos generalmente haciendo campañas por redes sociales, Twitter, Facebook, hacemos algunos programas. Yo, por ejemplo, como lo estoy haciendo ahora, trato de difundir la información en programas como los suyos, y lo más importante es eso, saber de qué se está legislando, tratar de ingresar a la página de las cámaras, buscar los números de boletín, verlos comparados, ver cómo están legislando, seguir las comisiones, verlas, se transmiten a través de los canales tanto de la Cámara como del Senado, y ponerse en contacto con esta gente y decirle, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y dejarles claro que si ellos siguen legislando según sus propios criterios, según sus sesgos y sus intereses políticos, no van a volver a salir.
O sea, yo creo que a nosotros ahora ya nos toca hacernos un poco más responsables de los parlamentarios que tenemos en el Congreso, porque ellos, la verdad, se están tomando demasiadas atribuciones, se salen de su rol, ellos ya se sienten verdaderos dioses ahí, no están legislando con conciencia, ni tampoco al parecer ni siquiera tienen miedo de no volver a salir electos, ellos se empoderaron, se entronizaron ahí, y creen que nos pueden pasar por encima, como que hace, de hecho, si ustedes comienzan a ver las comisiones, insultan bastante a los padres, los tratan de odiosos, de Los bots, odiosos, sí. nosotros tenemos la campaña, el hashtag todos somos odiosos, por ejemplo, en Conectado, y los seguimos harto, y sabes que esta especie de persecución que ellos le llaman, pero finalmente es una fiscalización legítima que tenemos que hacer. En toda empresa, el jefe fiscaliza a sus subalternos. Bueno, acá es lo mismo. A ellos se les olvida que en la pirámide nosotros estamos primero, ellos vienen después. Y hace falta que ellos lo tengan más claro. Yo creo que la forma de aclarárselo es exigiendo, escribiéndole aunque les moleste, reclamando lo que hacen, pidiendo ser oído, enviándoles cartas, utilizar las redes sociales, porque esta pandemia a ellos les conviene harto para mantenernos ahí calladitos encerrados en las casas, y ellos rapidito pasar toda clase de leyes abusivas como lo están haciendo. Entonces, aprovechar las herramientas que tenemos, que son las herramientas tecnológicas, las redes sociales, y con eso ya reclamar y estar bien atentos, ver lo que están haciendo, para ver por quién vamos a votar y por quién no. Natalia, ¿tú nos recordarías cuáles son los principales gestores de estos proyectos de ley en el Parlamento, si lo tienes ahí a mano, como para que los que nos están viendo y los que nos vean después sepan de quiénes estamos hablando? Mira, sí, claro, en el proyecto de ley de garantía está trabajando en la comisión actualmente Jimena Rincón, que es de verdad una dictadora. Yo no entiendo cómo esta gente se llena tanto la boca con la dictadura, porque son dictadores así, pero acérrimos. Jaime Quintana, Carlos Montes, Nagón Baez y Osandón. Ellos están en la Comisión de Garantías de la Niñez. Y en la ESI, no recuerdo todos, pero está Camila Vallejo, está Camila Roja, el diputado Romero, Bobadilla, estaba Belolio, pero salió Vinter, y la verdad no recuerdo los demás. Perfecto. No, pero está bien, te agradezco. Mira, tengo otra pregunta acá de YouTube, que nos mandan acá por interno el comentario. Me parece que la pregunta es de Camila Rojas, y quiere saber ella en qué etapa se encuentra el proyecto ESI. El proyecto ESI pasó al segundo trámite constitucional. ¿Qué significa eso en términos? Eso significa que va a pasar a que lo revisen en el Senado. Todavía no está aprobado. Perdón, en la Cámara. Salió de la comisión y pasó a la Cámara. Perfecto. Lo tienen que votar en la Cámara de Diputados. Ok, entonces, bueno, tal cual como pasó con la derogación del artículo 365, es súper importante como se mostró con eso, que es súper importante la acción de nosotros como ciudadanos, y ponernos en contacto, seguir difundiendo y trabajando para que más y más personas se hagan conscientes o tengan esta información, para que nos puedan ayudar a seguir difundiendo y a seguir trabajando en favor de nuestros niños. ¿Algún otro comentario de YouTube? Excelente abogada. Esta mujer me representa cómo defiende. Estoy absolutamente de acuerdo con ella. Me encanta tu forma de expresarte, tu pasión por lo que haces. Así que muy agradecida de que nos acompañen el día de hoy. Otra pregunta o comentario: ¿qué riesgo corremos en el sentido de que estas leyes actualmente son inconstitucionales si luego ganara el apruebo? Porque ahora, de cierta forma, tendríamos un resguardo, porque no pasarían. Entiendo que en algún momento se revisa el tema de la Constitución y en las leyes propuestas, entonces esa suerte como de inconstitucionalidad que tú mencionabas no permitiría el desarrollo o que
leyes o proyectos de ley lleguen como a puerto, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo relacionamos esto con todo el plebiscito que se viene ahora? ¿Cuáles son los riesgos que corremos en términos de eso? Ahí nos comentas tú lo que creas que es. Mira, yo creo que tiene una relación directa, completamente, porque, por ejemplo, en el tema del proyecto de ley de garantía ya hay varias reservas de constitucionalidad. O sea, ya los senadores que son minoría han hecho reservas de constitucionalidad, y por parte del Ejecutivo también se han hecho reservas de constitucionalidad en varios artículos que son abiertamente inconstitucionales, y eso tendría después que determinarlo el Tribunal Constitucional. Si cambian la Constitución, que es el riesgo, la incertidumbre, la incerteza jurídica es tremenda, porque dure todo el tiempo que dure todo el proceso constituyente, no habría que hacer. O sea, la ley se aplicaría, porque quedaría suspendido todo lo que tenga que ver con la Constitución durante el proyecto constituyente, o se aplicaría, pero de manera temporal. Y después no sabemos qué va a pasar. Esos son los riesgos, lamento mezclar los temas, pero esos son los riesgos de entregarle una hoja en blanco a desconocidos. Es como entregar un cheque en blanco, porque tú nunca vas a saber. Lo único que saben, lo único que podemos tener certeza al cambiar la Constitución es que vamos a entregar todas nuestras garantías y no sabemos cuántas y cuáles nos van a devolver. Entonces, mientras nosotros estemos entregándole un cheque en blanco a unos desconocidos, vamos a correr todos los riesgos que se corren de entregarle un cheque en blanco a un desconocido. Y porque estos proyectos de ley llevan harto tiempo en el Congreso, si no son nuevos. Pero justo cuando comenzaron con el tema de cambiar la Constitución, que no era para nada una prioridad dentro de las demandas que teníamos nosotros como sociedad, lo empezaron a apurar. Curiosamente, fíjate, está esa coincidencia, que una vez que se puso el tema del plebiscito en la mesa, estos proyectos que estuvieron dormidos así bajo tierra un montón de rato, porque yo creo que ya sabían que con esta Constitución no le iba a funcionar, lo empezaron a apurar, pero así han trabajado, de hecho, bautizaron los pulmones y se pusieron a trabajar. Pero justo cuando está en proceso este plebiscito. Por lo tanto, claro que corremos riesgo si se cambia la Constitución, porque no sabemos qué va a pasar. De hecho, ya han habido voces de senadores que dicen que sin Constitución se puede perfectamente llevar el país mediante leyes simples, y esto vendría siendo una ley simple, que no tendría siquiera que pasar por un examen de constitucionalidad. Entonces, claro que es un tremendo riesgo. Y además es una tremenda trampa, porque en eso se sustentan los senadores que quieren, por ejemplo, en el proyecto de ley de garantía de la niñez, que quieren aprobarla de todas formas, cuando se les da una indicación, oye, coloque ahí expresamente que siempre que se respete el derecho preferente de los padres, ellos dicen, ay, no, pues ¿para qué si está en la Constitución hasta que les dure? Así lo ha dicho Carlos Montes, con toda la burla. ¿Para qué? Pues si eso está en la Constitución hasta que les dure. Entonces, es el riesgo que se corre de cambiar la Constitución, y es un riesgo que vamos a correr los padres de izquierda a derecha, no nos va a afectar a uno más que a otro. O sea, el derecho preferente sobre nuestro hijo lo vamos a perder todo, a nadie le van a pedir el carnet para saber, o la tarjetita para saber si pertenece a un partido político o a otro. O sea, tu hijo va a tener que aprender de la forma que dice el Estado, y tu hijo va a ser autorizado por el Estado cosas que tú no estés de acuerdo, da lo mismo cuál sea tu tendencia política. Entonces, yo invito a la gente a pensar un poco, si quieren entregar todos sus derechos, o si prefieren asegurarse los que tienen, esperar a que se renueve la clase política, que lleguen diputados y senadores, presidentes, o sea, que llegue un parlamento completo. Como ustedes sabrán, el presidente también tiene facultades legislativas, que se cambie el legislador por completo, y ahí recién ir pensando en hacer cambios en la Constitución o en hacer reformas. Pero con lo que tenemos ahora, de verdad que es un riesgo muy grande. Sí, no sé tampoco si está el escenario el escenario global como para asumir ese riesgo tan grande, la verdad. Parece que no estuvieran como dadas las mejores condiciones como para asumir esa clase
de riesgo. Natalia, me gustaría a lo mejor si quieres compartirnos las redes sociales que ocupas, tú y que ocupan las entidades con las que estás trabajando, de forma de que las personas que nos están escuchando y nos acompañan y van a ver esta entrevista después o esta conversación después, puedan seguir informándose acerca de todo lo que está sucediendo con estas leyes o proyectos de ley. Claro, mira, en Twitter nos pueden buscar en Conectados por la Infancia. Si quieres, después yo te entrego la dirección para que la puedas colocar en la descripción del programa. En Conectados por la Buenísimo. Infancia, también está en Instagram, hay un Facebook Conectados por la Infancia, hay un canal de YouTube chiquitito que estamos recién comenzando a implementar, y también está el Twitter de Infancia Protegida, que es otra agrupación que se nos unió a Conectados por la Infancia para poder trabajar en conjunto. Perfecto, muchas gracias. Yo de todas maneras te voy a aceptar después, voy a hacer una nota de todas las redes sociales que ustedes están ocupando para poder apoyarlos y para poder también ayudarlos a informarnos y también ayudarlos a difundir todo lo que está pasando. Yo en lo personal no tengo mucho más preguntas o comentarios, no tengo más comentarios de quienes nos están mirando. No sé si te gustaría darnos algunas palabras como de cierre o de resumen, quizás lo más importante, o qué te gustaría a ti contarnos o decir. Bueno, yo quisiera dejar un mensaje a las personas que nos están viendo, y lo primero es que nos hagamos cargo de nuestros hijos, que seamos responsables, que seamos padres ocupados por la infancia, que seamos padres protectores, que nos demostremos a nosotros mismos y le demostremos al Estado que somos capaces y que no necesitamos un manual legislativo de instrucciones, que nosotros somos quienes mejor sabemos cómo criamos a nuestro hijo, que nosotros también sabemos para qué es que le dimos el voto a unos o a otros, y en ningún caso yo creo que nadie, ni de izquierda ni de derecha, le dio el voto a ningún parlamentario para que el Estado se siente a dirigir al interior de nuestras casas, nuestras vidas, y mucho menos las de nuestros hijos. Yo siento que nosotros debemos preocuparnos y ocuparnos de nuestros niños, estar atentos a la legislación que se está haciendo, aprender a exigir nuestros derechos, que se nos respete como ciudadanos, como soberanos que somos, como dueños del país que somos, y también hacer el llamado a los padres a que ellos se informen, que se den cuenta que aquí no se trata de un tema de izquierda o de derecha, que todos nuestros niños actualmente están en riesgo de ser objetos del Estado, objetos al servicio del Estado. Estos proyectos de ley tienen un corte ideológico muy marcado, muchísimo. Tienen que ver más con leyes que adoctrinan y que establecen una uniformidad de personas, no respetan la diversidad, no respetan a los niños. Yo creo que de garantía las leyes no tienen nada. De hecho, vulneran las garantías que los niños actualmente tienen, que es la principal, es la protección, el cuidado de la patria potestad que tienen sus padres respecto de ellos. Y como decía, o sea, efectivamente hay padres que cometen abuso, hay familias que cometen abuso, gran parte de los abusos sí se cometen en el interior de las casas, pero lo primero que debe hacer el Estado entonces es que cuando le lleguen niños abusados, repararlos, darles buenas condiciones, protegerlos y no prostituirlos, torturarlos, asesinarlos, maltratarlos, como consta en informes públicos, y no repararlo. O sea, primero reparemos los niños que han caído en manos del Estado y que han sufrido las penas del infierno, y después nos ponemos a ver qué hacemos, cómo fortalecemos la familia, no cómo la destruimos, cómo le entregamos herramientas a los padres y a los hijos para que se desarrollen de mejor forma, en lugar de intervenir y de tratar de usurpar el derecho preferente que tenemos los padres y las garantías que deben tener nuestros niños como sujetos de derecho y como personas, no como ovejitas ni como instrumentos al servicio del Estado. Mi hijo, ni los hijos de ninguno de ustedes, es instrumento del Estado. Son dueños, son soberanos igual que nosotros, y así el Estado los tiene que comenzar a tratar desde que nacen hasta que son adultos y hasta que mueren. Así se tratan las personas, no como objetos. Muchas gracias, Natalia. Por mi parte, solo agradecerte, bueno, primero por tener esta iniciativa y trabajar por los derechos de nuestros niños, por proteger la infancia.
Agradecerte por este tiempo, acompañarnos, explicarnos todo lo que está sucediendo en términos que, más cercanos para todas las personas. De verdad te agradezco muchísimo esta oportunidad. Y nada, estaremos en contacto. Voy a contarles después a todas las redes y te voy a compartir también a ti, para que nos puedan ayudar a difundir esta información, porque lamentablemente y tristemente no es algo que esté en los medios de comunicación tradicionales, así que dentro de las labores que tenemos nosotros como padres es ayudarnos a difundir y informar a otros de esta situación para que nos ayuden y nos ayudemos entre nosotros a trabajar y acercarnos a los legisladores para que esto no continúe. Muchísimas gracias nuevamente, Natalia. De verdad agradezco tu tiempo, tu pasión y tu preocupación por proteger la infancia. Bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Nos despedimos entonces. Muchas gracias, Natalia. Que estés muy Gracias. bien. Estamos hablando. Chao, chao. Chao.